Las ideas y opiniones que vas a escuchar el día de hoy vienen desde la perspectiva de dos psicólogos, formada a través de su experiencia, su conocimiento del área y dentro de la terapia psicológica. No nos consideramos expertos en el tema, pero sí personas y profesionistas con una opinión y un criterio propio, que deseamos compartirte el día de hoy. Eliminemos el machismo, eliminemos el patriarcado, abramos los espacios de diálogo y creemos puentes de comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está... Mónica Cano. La psicóloga Mónica Cano, justamente. Y el día de hoy vamos a tener este episodio bastante jugosito, bastante interesante, complejo. Un poquito controversial, justamente. Y bueno, la verdad es que un tema que también apasiona bastante. A nosotros, por ejemplo, la verdad es que sí, este es un tema que a mí me encanta. Mueve. No tanto por el hecho de los motivantes que muchas veces vienen detrás, pero sí porque sí es un tema apasionante. El día de hoy vamos a tener este 9º capítulo de Conversando con el Elefante, que se llama El feminismo no es solo de la mujer. El día de hoy vamos a hablar sobre un elefante que dice el machismo viene en ambas vías. Completamente. Ojo, porque esto habla tanto de la mujer como del hombre. Entonces vamos a hablar justamente sobre este tema que va a estar pues bastante interesante, bastante jugosito. Bien. Muy bien. Y listos. Pues ahora sí que vamos a darle con todo. Ok. Vamos a iniciar un poquito justamente del tema del elefante. ¿Por qué estamos hablando justamente de este tema? Y básicamente la razón por la que vamos a hablar sobre este tema es porque iniciamos desde el 8 de marzo con respecto al tema del Día Internacional de la Mujer y también con respecto al elefante del día de hoy, que básicamente es qué está ocurriendo con respecto al tema de feminismo, al tema del machismo, y que al final del día son dos conceptos que la verdad es que me parece que están un poquito no tan bien entendidos, no tan bien llevados a cabo y que estamos generando varias complicaciones a partir de ello sociales. Completamente. Y aparte, hemos escuchado precisamente de varios casos al respecto dentro de la consulta. Entonces, ahí es donde desafortunadamente les han tocado experiencias que van desde la agresión del mismo terapeuta y el cero respeto con este tema, en muchos sentidos. Que básicamente ahí es donde vamos a abrir justamente este capítulo del día de hoy. Vamos a abrir desde por qué elegimos el tema y justamente esto que me mencionas, Mónica, varios momentos en la terapia nos han llegado personas, sobre todo mujeres que han recibido justamente esta violencia de género y tema de inclusive del machismo como tal. Exactamente. Entonces, pues desde ahí iniciamos. Me parece que esto es un tema controversial porque hay dos puntos ahí. Es difícil de explicar y es difícil de entender, la verdad. Es difícil de explicar porque es un tema que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a platicar sobre de ello. Luego nos vamos al estás mal, eso no es feminismo, las cosas son porque son, las cosas deberían ser porque así deberían de ser y pues las mujeres deberían estar en un lado y los hombres del otro. Entonces básicamente ahí tenemos un súper problema porque desde ahí no nos estamos aperturando a pues de alguna manera a hablar sobre el tema, nos cerramos al mismo y pues al final del día empezamos a tener estas complicaciones. Ahora también viene la parte de poder explicarlo, ahora sí que desde el tema de qué es el feminismo, qué es el machismo, qué es el embrismo, que de ahorita vamos a platicar un poquito de eso, creo que también viene ese tema. Y sobre todo porque es algo muy cotidiano, digo, nosotros lo vemos en la consulta, pero también esto es algo que vemos en la cotidianidad, o sea, lo vemos en la televisión, lo vemos en las pocas revistas, lo vemos en redes sociales, lo vemos en todos lados constantemente. Ahorita que fue precisamente de las marchas, viendo los noticieros, era como de, ¿y por qué esa persona está presentando el día de hoy cuando realmente se avientan todos estos comentarios machistas, desconocimientos del tema también? Entonces resulta como bastante indignante en muchos sentidos y por eso señalamos que es muy difícil de explicar en ocasiones y sobre todo de entender.
De hecho, algo que me llama la atención ahorita que lo dijiste, tuve yo varias, varias pacientes dentro de lo que cabe, que justamente ese día 8 de marzo me habían agendado sesión y justamente al final del día fue como de un no, porque voy a ir a la marcha, o a lo mejor las que sí terminaron yendo a sesión, me dijeron, pero al rato voy a la marcha. Entonces, estuvo bastante padre porque al final del día también está empezando a ser un poquito más visible todo este tema, estamos empezando a alzar un poquito más la voz y la verdad es que en ese sentido, pues es necesario justamente darnos ese chance y que aunque en ocasiones sea difícil de explicar, al final del día también tenemos que aperturar estos espacios de diálogo para comprender estos temas. Así es. Sí, no, y ahí sí, creo que también vámonos un poquito al tema dentro de las sesiones, algo que sí ha ocurrido bastante y que desgraciadamente sí nos ha tocado escuchar más comúnmente de lo que quisiéramos, el tema de la violencia de género dentro de las sesiones. Hay un tema ahí bien interesante porque se estaba hablando justamente de las terapias que tienen que ver con la perspectiva de género. La intención es que todas las terapias tuvieran también la perspectiva de género, porque este es un punto súper importante. Pero, ¿qué ocurre cuando hay terapeutas que ejercen violencia de género que nos ha ocurrido escuchar? Por ejemplo, en estos casos de tienes que entender al agresor, tienes que entender lo que ocurrió, tienes que casi no decir nada porque si dices algo va a ser peor, o inclusive lo peor que hemos llegado a escuchar, pues tú lo provocaste al final del día. De hecho, y aparte es algo muy interesante y muy complejo porque tiro por viaje es más común de lo que se imaginan y de hecho incluso hasta en blogs me ha tocado verlo, ¿no? De que empezaban a hablar del tema de, ay, recomiéndame un terapeuta, sí, pero es que no te va a juzgar y fue como, ¿por qué un terapeuta te tiene que juzgar? Desafortunadamente sí llegan con todas estas malas experiencias donde estuve intentando entender o minimizar la situación porque el terapeuta me lo dijo y es como, no, así no funciona esto. Claro, sí, por supuesto. Definitivamente. Y que al final del día ahí también vamos a hablar un poquito de este tema de, hay una gran diferencia entre no digas nada porque es peor a, ¿sabes qué? No quiero alzar la voz porque no me siento con las fuerzas y que lo dice como tal la propia paciente. ¿Sabes qué? Claro. Ahorita no quiero moverle, no me siento bien y demás. Ok, vamos a trabajar con ello. Pero que el terapeuta te diga, oye, no hables porque eso va a ser peor, va a empeorar las cosas. Híjole, y sí nos ha tocado escucharlo bastante, desgraciadamente. Y esto sobre todo también ocurre mucho con las pacientes jóvenes y también con pacientes jóvenes hombres. Hay un tema de complejidad en la explicación de este tema, por ejemplo, con personas más grandes, con padres, abuelos y demás. Muy buena. Hay otro tema ahí justamente que también está ahí muy permeante, que es no podemos hablar, no podemos expresarnos con nuestros padres o con abuelos, tíos y demás, porque traen este chip de, pues es que tú como eres mujer, entonces tú lo provocaste, tú como eres mujer, entonces tú te tienes que cuidar. Ni siquiera eso, sino más bien también están exagerando, ¿no? Porque están pintando esto de destrúyelo todo, ¿no? Yo lo pienso, ¿no? Si a mí me tocara una experiencia tan cercana, pues claro, con tal de buscar justicia, pues no me importa. Digo, ahora sí que nunca sabemos hasta que nos toca, pero sí, de forma muy cercana me ha tocado con parientes y es como, pero si a mí me pasara algo, ¿no? ¿Tú cómo reaccionarías? ¿De verdad no te importaría? Y es esta queja, y digo, hasta yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Donde de verdad generaciones arriba no lo entienden. Claro. Y es ahí donde también dentro de la consulta nos ha tocado ver constantemente los mismos pacientes o las pacientes, donde ya son estos roces constantes con la familia porque quieren hablar del tema, quieren expresarlo, y no se puede. Hay una mala reacción, hay una mala comprensión y pues también no hay iniciativa por parte de la familia. Ahora sí que como dicen la frase, no están listos para esta conversación. Exactamente. Pareciera que así aplica completamente en algunos casos con muchos de los pacientes. Sí, claro. Y de hecho también un poquito de la intención de este podcast poder compartirlo, que se pueda escuchar y que de alguna manera tal vez haya alguna otra forma en la cual también pueda
puedan escuchar sobre sobre estos temas, sobre qué implica todos estos temas del feminismo, todos estos temas de género también. Exactamente. Qué implican desde ahí. Y creo que en ese sentido también tiene mucho que ver ahorita. De hecho, ya lo veníamos un poquito tocando con todo esto que hemos estado platicando. Pero pues va el tema de, pues está en todos lados prácticamente. O sea, está en la tele, está en la terapia, está cuando salimos, está cuando platicamos con la familia, está en todos lados. Yo estaba viendo apenas el tema de normalmente cuando yo me levanto, hago el desayuno en las mañanas y prendo la tele, y normalmente me gusta ver uno que es un noticiero que es muy ameno, que es el de Foro TV. De Foro TV está este cuate Esteban Arce, y que la verdad es que, voy a ser muy honesto, se avienta muchos comentarios que son sí bien feos con respecto al tema de la mujer, y que la verdad, yo sí, el día 8 de marzo, que hasta pusieron ahí morado y el 8M y todo, demás, yo dije, este cuate no debería estar dando las noticias, de hecho, el día de hoy. O sea, él está permeando, sí, él está permeando justamente todos estos temas, y que está tan inmerso en nosotros que al final del día ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo hablamos. Sobre todo eso, no lo vemos porque está tan interiorizado, y eso es un poco de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, está tan interiorizado que ya ni cuenta nos damos, y por eso es parte de esto que este tema no solo va en una sola vía, porque incluso pues, las mismas mujeres, ¿no? Y claro, lo llegamos a ver, digo, aquí dimos un ejemplo muy concreto, pero en estos mismos programas, pues también las mismas mujeres son estos comentarios dando cuerda al respecto. Entonces ahí es donde hay que tener precisamente muchísimo cuidado. Y que inclusive cuando no le dan cuerda y que quieren como que parar un poquito el tema, es como de, no, tú aquí no es sabes. Lo que yo digo, sí. Exactamente, y es lo que yo digo, que también es ahorita que vamos a hablar un poquito de eso, es básicamente algo que es un micromachismo, básicamente. Exactamente. Sí, y que al final del día, pues tenemos que trabajar en ir disminuyendo todas estas dinámicas, porque tenemos que buscar un mundo que no tenga violencia, en ninguna de sus expresiones. Al final del día, pues ya le vamos a entrar un poquito más al tema de lo que dice la psicología como tal al respecto de esto. Y pues tenemos que buscar un mundo sin violencia, porque al final del día la violencia no es normal en ninguna de sus expresiones. Violencia verbal, violencia física, violencia emocional, psicológica, patrimonial y demás, en ninguna de sus expresiones es esperada, porque estamos hablando de que la violencia es el ejercicio de la agresión intencionada. ¿Qué significa esto? Así es. Hay una intención. Hay una intención, y la agresión intencionada básicamente lo que va a buscar es dañar al otro. Entonces, desde ahí comenzamos a un tema pues muy importante, porque entonces nos vamos al otro lado. ¿Qué es el feminismo entonces? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué es el feminismo? Así como tal, y hasta te voy a leer la definición. Es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Y aquí precisamente es donde quiero resaltar este punto de igualdad entre hombres y mujeres, y quitar o disminuir por completo la violencia contra la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque pues sí, desafortunadamente venimos de una cultura patriarcal, sí, en donde el hombre, pues, lo es todo, ¿no? Es superior a la mujer en muchos sentidos, claro, según esta cultura, por supuesto. Sí. Entonces, es ahí donde ni siquiera ya se está buscando este punto de, la mujer es superior, no, sino más bien el tema de la igualdad. Los dos valemos por igual. Exactamente. Y ahí, con esta definición que estabas mencionando, creo que hay un tema muy importante que resaltar, que es el tema de político, social, académico, económico, cultural. En todas las áreas. En todas las áreas. Pero algo bien importante son movimientos políticos, sociales, académicos, económicos, culturales, no está hablando de tema sexual. Es decir, en el tema sexual no estamos hablando de un tema biológico, estamos hablando de igualdad en todas estas esferas. ¿Por qué? Porque al final del día sí tenemos que entender que existen diferencias sexuales, diferencias biológicas, en ese sentido, sí, entre hombre y mujer, pero en cuanto a todas estas demás esferas, lo que estamos buscando en teoría es igualdad. Así es. Fíjate que revisando del tema, y es interesante porque pareciera que no y que ya no ocurre esto, pero revisando,
me topé con varios estudios precisamente donde señalaban, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la hora de contratar a un hombre o una mujer, aunque tengan la misma experiencia, y siempre salía esta preferencia por el hombre, aunque tuvieran exactamente la misma experiencia, escritores incluso, ¿no? Mando el script y todo, lo mandan con un nombre de mujer y pues 2 respuestas, ¿no? Claro. Lo mandan con nombre de hombre y 17 respuestas. J.K. Rowling es el mejor ejemplo de esto. Así es, exactamente. Entonces, es ahí donde estas diferencias, efectivamente, las vamos a ver, vamos a hablar más de ellas en un ámbito pues más social, en nuestro entorno cotidiano, porque incluso pues en la universidad, ¿no? Exactamente. Y ahorita todas estas políticas en los trabajos de cuántas mujeres hay, tiene que haber cierta equidad precisamente para visualizar esta falta de equidad. Y entonces es ahí donde viene también este tema, porque ya hablamos un poquito de qué es el feminismo, qué es el machismo. Regresamos a las definiciones, voy a leerlo. El machismo es una actitud o creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer. También hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. ¿Qué significa esto? El opuesto del feminismo no es el machismo. El opuesto del machismo no es el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que busca es igualdad. El machismo lo que busca es el enaltecimiento. El hombre es mejor que la mujer. Entonces, no estamos hablando de cosas iguales. Así es. Por ejemplo, cuando le preguntaron al presidente que le dijeron, ¿es usted feminista? Y que dijo, soy humanista, no tiene nada que ver. Me queda claro que el presidente no sabía justamente cuál era la definición de feminismo, y en esos casos, pues sí, es mejor no meterte a ese tipo de cosas. Exactamente, pero entonces estamos hablando de que ser feminista no significa, las mujeres arriba de los hombres. No, es las mujeres en igualdad que los hombres. Y entonces es ahí donde viene justamente este punto bien pesado, porque, mijita, tienes que estar pendiente de él. Mijita, tienes que ver por él. Mijita, tienes que hacer más, porque te lo van a quitar, porque está guapo, ¿y tú te arreglaste? Exactamente. Son comentarios que, ¿pero por qué? Claro, por supuesto. Y entonces el hombre tiene un valor, y aguas tú, porque el hombre es más que tú, y entonces tienes que igualarte siquiera, o tienes que estar más arriba, porque el hombre siempre va a estar arriba de ti, y tú tienes que hacer más. Desde ahí viene el machismo. Claro. Desde esa parte de tú como mujer eres inferior. Y tienes que estar al tiro. Y si te deja casi, es porque tú no hiciste suficiente, o al menos así era antes. Ahorita obviamente ya mi generación y más abajo, claro, ya empiezan a visualizar todo esto y esta injusticia, y hasta yo como mujer, o sea, la he llegado a sentir, ¿no? Claro. Sí, un ejemplo muy vago con esto, pero digo, me encanta maquillarme, pero sí es como, ¿y por qué ellos no? Claro. Si no me maquillo me voy a ver mal, ¿y ellos qué? Sí. Entonces, son detalles tan sutiles, pero ahí es donde está reflejado. Y aquí es también el punto, porque ya regresando un poquito a temas de definiciones, ahorita le vamos a entrar un poquito más al debate, pero vámonos al tema de embrismo. El embrismo básicamente, que es la contraparte, vamos a llamarlo así, del machismo. El embrismo básicamente es una actitud que supone superioridad de la mujer por sobre el hombre. Muchas veces cuando queremos romper el machismo, lo que estamos diciendo en realidad es, no, es que las mujeres son mejores, no, es que la mujer, lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad es la mujer y demás, y como, inclusive hasta en esta actitud medio déspota de, no, es que yo estoy a favor de la mujer, no, y que la mujer siempre va a ser mejor que el hombre. O sea, ya tampoco hay que irnos a ese punto. Lo que podemos buscar, regresamos al tema, es igualdad. Estamos en equidad de posiciones. Exactamente. Y entonces ese es un punto importante aquí, porque tampoco el chiste es llegar al otro lado. Porque si no, lo que vamos a encontrar son detractores, justamente, y vamos a encontrar contraposiciones que siempre van a existir contraposiciones. Siempre van a existir estos puntos de
no es que tu voz no tiene, ahora sí que no tiene cabida aquí, porque estás hablando de que las mujeres son mejores. No, a ver, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que todos aquí por igual. Y ahí es donde regresamos al punto, regresamos a ser feministas, entonces, en ese sentido. Y entonces, ahí tenemos que ir entendiendo este tema, por ejemplo, la parte de lo del género, porque género es igual a sexo. O sea, si yo veo a una mujer, entonces por las características que tiene, entonces ya debo atribuirle ciertos elementos, ciertas capacidades y demás. A ver, aguántame, género no es lo mismo que para sexo. Nada. Una cosa es el tema de esta es tu sexualidad, este es tu biología, perdón. Ajá. Este es el sexo que tú tienes, y otra muy diferente es las atribuciones o los atributos se les dan a esas características biológicas. Exactamente, que le estamos dando esas características biológicas, que significa tú por ser hombre, entonces por ende eres más fuerte que la mujer. O te comportas más bien de cierta manera, te vistes de cierta manera, tienes ciertos gustos. Esta es la parte compleja, porque efectivamente ya muchas de las veces se entiende género como esta parte biológica, y no, todo lo contrario, van a ser estos comportamientos, atribuciones, pensamientos, conductas, actitudes que se tengan al respecto. Por eso cuando hablamos de estos temas estamos hablando de temas de género, no temas de temas biológicos. Por eso es tema de género, porque no tiene que ver específicamente con este tema biológico. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene justamente algo que normalmente yo señalo aquí, la teoría biopsicosociocultural de Díaz Loving, que ya la había mencionado en otro podcast justamente. Ahí te vamos a dejar la liga de este podcast que está ahí, el de Échale Ganas. Y que básicamente lo que señala en esta teoría Díaz Loving es: somos seres biológicos con una psicología, sociales y culturales. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde yo pongo el ejemplo. Normalmente utilizo el tema de la fidelidad e infidelidad. Me han llegado pacientes y también pues ahora sí que parientes de pacientes, por ejemplo, el papá y demás, que dicen, no, pues es que el hombre por naturaleza es infiel. No puedo ir en contra de mi naturaleza. Biológicamente hablando, puedo ser infiel. Y o sea, sí tiene cierta razón de ser, porque sí, biológicamente sí, no somos monógamos biológicamente, pero a ver, me estás hablando nada más de uno de los apartados del ser humano, entonces, ¿me deshago de todo lo demás? ¿Me deshago de todo lo demás? No, a ver, social, psicológica, y culturalmente, también eres un ser humano. Y entonces también tienes que hacerte responsable de esa psicología, de esa parte social y de esa parte cultural. No es justificar tus acciones a través de lo biológico. Entonces lo mismo ocurre con este tema de género. Voy a justificar el tema del machismo y los hombres y demás, porque desde la biología, es que el hombre es más fuerte, es que el hombre es más inteligente, es que el hombre es más, y es que la mujer es más débil, la mujer es más vulnerable, la mujer es como una flor a la que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. A ver, aguántame. Porque eso lo único que está haciendo es utilizar la biología como una herramienta y como un estandarte, que ya habíamos hablado de esos estandartes, en contra de, como algo negativo, y entonces ponemos a la mujer en una jerarquía menor al hombre, lo cual es machismo. Completamente. Lo que ya estábamos hablando hace ratito. Y esta parte de las formas de machismos y así tan sutiles también se conocen como micromachismos, y van a ser diferentes formas de violencia encubierta. Y entonces ahorita de hecho ya se empieza a visualizar un poquito más, ya me toca verlo más en redes sociales, pero existen diferentes formas. Vamos a tener una principalmente, ¿no? El mansplaining, explicarle las cosas a las mujeres como si no tuvieran casi capacidad de entenderlo, y como yo soy hombre te lo voy a explicar mucho mejor, y pueden tener incluso esta parte como paternalista de, a ver, te explico, a ver, mijita, creo que no has entendido. Exactamente. A ver, te explico, sí. Exactamente. Sí. Entonces, otra parte igual muy común, tenemos el gaslighting, donde aquí sí es tanta esta violencia donde hacen dudar a la persona de lo que están sintiendo y haciendo, al punto de llevarlos a un quiebre emocional incluso.
El gaslighting ha sido uno de los micromachismos que más se ha perpetuado y que más se ha mantenido y que más se está viendo en redes sociales, Así de es. hecho, y que más inclusive, por lo menos yo veo dentro de la consulta, y que, ojo, no nos hemos dado cuenta de los alcances también del gaslighting porque la persona termina, en este caso estamos hablando de tema de género y con la mujer, hacia la mujer, perdón, termina siendo tan terrible Sí. este gaslighting que literalmente es, pues yo estoy mal y yo no debería ni siquiera tomar decisiones o acciones por mí misma, tengo que esperarme a que el hombre inclusive lo haga, porque eso es lo que me han dicho durante toda mi vida, porque Exactamente. yo estoy mal, soy histérica, exagero, estoy Soy en mis emocional. días, soy emocional. Exacto. Y aquí también sí es importante mencionar, porque esta forma de violencia, y aparte hasta en la palabra, o sea, gaslighting, ahí ya no tenemos un algo, ¿no? Al contrario, aquí en este gaslighting, en sesiones, me toca verlo mucho hacia ambos lados. Aquí sí, en este en particular me atrevo a decir que va muy parejo precisamente. Sí, claro, no, totalmente. Y que eso afecta totalmente a la dinámica que se está teniendo dentro de las dinámicas de pareja, de familia y demás. Y ahí viene otro micromachismo también, el bropiating se le dice. Sí, a mí igual me cuesta trabajo pronunciarlo. Sí, es que ahorita estos términos tienen ahora sí que son anglosajones, son estos anglicismos, pero pues ahora sí que hay que irnos apropiando un poquito de estos. Y donde el bropiating básicamente es utilizar lo que una mujer ha dicho, apropiarse de eso yo como hombre, por ejemplo, apropiarse de eso que dijo la mujer y entonces rebotarlo, regresarlo como si fuera una idea propia. Yo tomé esta decisión, yo hice esto y yo lo dije. Y eso en la forma más cotidiana, pero a través de la historia, de hecho, por eso es que en la historia universal casi no vemos nombres de mujeres y que muchas mujeres incluso utilizaron seudónimos de hombres precisamente para hacerse notar. Digo, ya tenemos precursoras muy importantes, ¿no? Ya en la ciencia, por ejemplo, Marie Curie. Entonces ahí sí es como, ok, ¿cuántos casos de estos no hubo? Y no nos enteramos. Exactamente. De hecho, ahorita que estás mencionando eso, me acordé de un tema que estoy viendo con respecto a la cuestión de sexualidad. Voy a hacer un paréntesis ahí. Okay. Y me estaba comentando mi profesora de este tema. Me decía, en general, mucha de la bibliografía casi no existe antes del siglo pasado con respecto, por ejemplo, a un tema de eyaculación precoz. Decía, ¿por qué ese tema no había sido identificado, no había sido explorado hasta el siglo pasado? Curiosamente, porque hasta el siglo pasado realmente la mujer empezó a tener voz sobre la sexualidad, sobre los encuentros sexuales, sobre los actos sexuales. Así es. Antes no era un tema, ahora sí. Fíjate qué interesante, hasta que la mujer tiene que tomar riendas en el asunto y entonces resulta ser que sí era un tema porque la mujer debiese tener una sexualidad sana. Entonces viene un tema bien importante ahí porque es lo que nosotros considerábamos sano y que no lo era y que ahora nos damos cuenta. Sí, porque ya se empieza a visualizar. Porque ahora ya se empieza a visualizar. Sí, justamente. ¿Y yo como mujer qué? Claro, totalmente. Yo también merezco vivir una sexualidad plena. Yo también merezco vivir una vida plena. Y eso básicamente es lo que busca el feminismo. Entonces, ok. El feminismo es chido, ¿sale? Básicamente eso es lo que estamos señalando ahorita. Hablando de igualdad. Va, ok, va. Entonces, ¿por qué es chido? ¿Por qué el feminismo en teoría es chido? Ahí precisamente, y para explicarlo un poco mejor y sobre todo en nuestra área como psicólogos, por ejemplo, ahí sí yo te quiero preguntar a ti, Guillermo, ¿cómo ves esta brecha entre psicólogos mujeres, psicólogos hombres a la hora de dar terapia? Hay una diferencia importante, porque hasta los mismos pacientes, no todos, y ahora ya se empieza a ver más como esta diferenciación, pero donde es una área que se le ha asignado más a las mujeres. Sí.
Y ahí sí, en este feminismo, pues me atrevo a decir que es buscar esta igualdad. Claro. ¿Por qué solo esto tendría que ser de mujeres? ¿Por qué no podría ser de hombres también? Inclusive viene el tema de nosotros, por ejemplo, dentro de la terapia, cuando alguien llega, agenda una sesión, se le pregunta, nuestra asistente le pregunta a la persona, ¿qué prefieres? ¿Que sea psicólogo hombre, que sea psicóloga mujer? No, es que no he tenido buenas experiencias con este tipo por ejemplo, cuando es con psicólogas, no he tenido buenas experiencias con psicólogas porque las psicólogas como que son muy emocionales, como Tienen que estas atribuciones sí, inmediatamente. Exactamente. Y como que son muy dramáticas y como que no, mejor con un hombre porque son más lógicos. Y textualmente lo han dicho. Textualmente. Y luego hay ocasiones en las cuales es como de, no, con psicólogo hombre no, porque son bien toscos, son bien feos, no me va a entender, ¿cómo le voy a hablar de emociones a un hombre y demás? Y textualmente, nuevamente, son cosas que surgen dentro de esta llamada, y entonces desde ahí viene el punto. Desde el feminismo es chido, porque esta brecha de género tenemos que aprender a reducirla. Exacto. Y a comenzar a que se vaya eliminando, porque al final del día, por ejemplo, desde las sesiones, no debiese existir mayor dificultad, mayor problema, mayor complicación con que fuese psicólogo hombre, psicóloga mujer. Por supuesto, como hombres y como mujeres hemos vivido diferentes cosas, vivimos diferentes experiencias, exactamente, pero en teoría no debiese existir mayor complicación con que fuese hombre o fuese mujer, porque al final del día todos estamos buscando un mismo objetivo, en teoría. Entonces, viene un punto importante, porque también hablamos desde este punto, desde la dinámica que estamos teniendo, es pues los estragos del machismo. Claro. Los estragos del machismo que viene desde tener un papá machista, por ejemplo, tener estos papás machistas que tienen esta, ¿cómo se le dice? Pues esta narrativa de, no, yo no soy machista, ¿por qué? Porque yo tengo una hermana, porque yo tengo una mamá, porque yo tengo una hija. Eso no tiene, híjole. No, por Dios, no, eso no tiene nada que ver con que si eres machista o no. Claro, ahí sí yo ya desde la experiencia, y como mujer pues sí te diría, realmente es un calvario diario, o sea, me han tocado vivir situaciones donde sí, de miedo, o sea, salir a la calle, me va a pasar algo, miedo incluso de reportar alguna situación como tal, ¿no? Claro. Y también quería yo mencionar esta parte porque analizando un poco del tema también es como lo desgastante que llega a ser. Claro. Tengo que hacer esto para pertenecer, tengo que hacer esto porque si no ya no soy lo suficientemente mujer o femenina, ¿no? Y eso es algo que, pues sí, me tocó crecer un poco con este entorno, ¿no? Ahí hablamos del doble, triple, cuádruple rol que debe tener la mujer dentro de las dinámicas. Exacto. Tienes que ser profesionista y tienes que ser madre y tienes que ser esposa y tienes que verte bien y tienes que, todas estas cosas que no se le atribuyen al hombre, por ejemplo. Exactamente. El hombre luego llega crudo, literalmente llega el crudo al trabajo y es más, o sea, nosotros hasta hemos platicado con amigos casi. Y justamente es como de no manches, es que llegué bien crudo al trabajo y demás, pero bueno, pues me valió. Y con las mujeres es no, y me tuve que maquillar y tuve que ir y tuve que hacer. Y el parchecito. Y el parchecito y demás, sí, exactamente. ¿Por qué? Y es todo este peso que se va designando al rol de la mujer y que se le quita al rol del hombre porque el hombre ya de por sí es jerárquicamente, en teoría, jerárquicamente mejor, jerárquicamente mayor. Y ahí hay un tema que está resonando mucho ahorita, que precisamente es el de la carga mental. Estaban mucho estas comparaciones de las mujeres, ¿no? O sea, de la mujer que se tiene que hacer cargo de 1000 cosas en la casa y que el hombre, pues, ya son cosas de las cuales no está pendientes, claro. ¿no? Y termina siendo muy injusto en muchas ocasiones. Es como de, ay, se te olvidó tal cosa de la casa. O sea, sí, pero es que lo que no te diste cuenta es que hice A, B, C y D. Y ¿sí? Aparte, revisar ese pequeño detalle e incluso, digo, esto hablando nada más de una mujer que está en casa, pero ¿qué pasa con una mujer profesionista, madre, claro. esposa? Y de todo de lo que se tiene que estar pendiente. Exactamente. Y es ahí donde precisamente hablan de estas cargas mentales donde no resultan ser equitativas. Y es precisamente a lo que se está empezando a señalar. Sí. Hablemos del elefante.
Ya estamos hablando de todo esto que viene desde el rol del hombre, por ejemplo, toda esta carga que se le da. ¿Cómo es que las mujeres fomentan el machismo? ¿Cómo es que las mujeres mantienen el machismo justamente? Desde todo este tema de es que tú lo tienes que hacer, tú como mujer tienes que andar pendiente de, tú como mujer tienes que hacerlo. Y si tú fallaste, por ejemplo, el caso, perdón, pero ahí sí ya nos vamos a meter a temas de violación, de abuso, de feminicidio, que desgraciadamente son ya la cúspide de la violencia de género. Claro. Y vamos a culpar a la víctima. Porque se vistió, porque salió tarde, porque no avisó, por todo lo que debió de haber hecho. Y es como ¿por qué tengo que tener este miedo? Hay que recordar que todos los organismos van a buscar la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Perdón. Uh-huh. No, sí, homeostasis, perdón, ahí me estoy confundiendo yo. Que básicamente esto es mantener el equilibrio dentro del ambiente general. Es. ¿Qué significa esto? Los seres humanos, por ejemplo, con la sed. Cuando tu cuerpo tiene 1 o 2% abajo del nivel de agua que requiere, comienzas a sentir sed. Entonces, tomas agua. Socialmente hacemos lo mismo. Y ya estamos estructurados de cierta manera. ¿Cómo le hacemos para mantener estas dinámicas que ya están estructuradas con estos temas de violación, abuso, feminicidio? Culpamos a la víctima. Así es. Fue culpa de ella por cómo iba vestida. Fue culpa de ella por la hora en la que iba vestida. Por la hora en la que iba con sus amigos. Fue culpa de ella por ir sola. Fue culpa de ella tomar. Y siempre fue culpa de ella. ¿Por qué? Porque hay que culpar a la víctima. Y voy a ser muy honesto. Yo en su momento también fui parte de estas personas que decían fue culpa de ella. Y desgraciadamente tenemos que aprender a cambiarlo, tenemos que aprender a hacer algo que se le llama deconstruirnos. Exacto. Tenemos que deconstruir las visiones que nosotros tenemos sobre este tema para entonces comprender y entender que no es culpa de la víctima, es culpa de la sociedad que está culpando a la víctima, porque la sociedad es machista. Exactamente, y ahí en esta homeostasis, recuperar este equilibrio es como no perder cierto poder. Claro. Entonces, mantener este poder del patriarcado, para mí ha sido muy sorprendente en muchos sentidos, ¿no? El pensamiento que tenía a inicios de los 2000 al pensamiento que tengo ahorita. Claro. De repente yo soy mucho de ver series viejas, ¿no? Y es como, güey, esto hace 20 años, o sea, eso en la actualidad no inventes. Claro. Entonces, sí, este proceso de deconstruirnos es irnos informando, irnos cuestionando. ¿Y esto por qué tiene que ser de esta forma? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué pasa si lo critico? Si lo cambio. Claro. Y esta es una parte bien compleja porque ahí es donde nos empezamos a cachar a nosotros mismos en estas conductas diarias y en estos mini pensamientos, llamémosle así, cotidianos, que empiezan a fomentar este mismo machismo. Exactamente. Y es ahí donde la mujer también cae en este papel, porque efectivamente, ahorita que lo mencionabas, pues sí, hace 20 años ese era el pensamiento. Me he topado muchos documentales de casos que han ocurrido y que esa era la idea, ¿no? Y me acuerdo cuando empezaron a sonar estos casos de los feminicidios, pues incluso llegué a pensar así, ahorita es como, no, ahorita ya es visualizarme en esa situación y pudiera ser yo. Claro. Y no debiésemos llegar hasta estos puntos justamente. Exacto. Pero también viene un punto importante, también controversial. ¿Cuál es el rol, por ejemplo? Y me voy a ir rápido a eso, al tema, por ejemplo, de las marchas feministas, que es los destrozos y demás. Hay que entender por qué viene esto. Y básicamente tiene muchos tintes, justamente. Demasiados. Uno es el tema de la visualización, otro es el tema de, oye, ¿valgo yo como mi vida? ¿Vale lo mismo que cualquiera de que esta ventana, que este muro, que lo que sea? Es empezar a evidenciar eso. Y viene un tercer factor, básicamente, que es político. Completamente. Si yo hago estas visualizaciones de manera muy tranquila, no me haces caso tú como gobierno. No les importa. ¿Qué tengo que hacer? Sí, porque los recursos que debieses estar destinando a mi seguridad no los estás destinando. Por ende, tengo que hacer esto para que empieces a llevar recursos a mi persona, a mi seguridad, a mi movimiento. Porque mi movimiento significa mi seguridad y la de todas estas mujeres. Y entonces, si es necesario salir y hacer todo esto, se va a hacer. Porque al final del día necesitamos pasar todos esos recursos, toda esa visualización.
Si no funcionara, no habría tantas personas que ya están cambiando de visión. Están deconstruyéndose y pasando de ser personas machistas a cada vez más ser personas feministas. Claro. Y además igual que tomen en cuenta el hecho de cómo esto beneficia a ambas partes, porque esa es la otra perspectiva que parece, bueno, que se concibe como que no hay un beneficio. Claro. ¿Por qué? Porque digo, en esto que mencionas de la seguridad, pues ese hombre pues también va a tener una mamá, una Claro. hermana. Entonces, al darle seguridad a ellas, pues también viene un beneficio para esta persona. Claro. Mantener para a su todos. familia, por Sí, ejemplo. es un tema general. Exactamente. Y saltándonos un poquito ya ahora al tema de conclusión, vamos a Yes. regresar un poquito a lo que es el capítulo. El feminismo no es solo de la mujer, es también del hombre. Y al final del día el machismo también viene en ambas vías. Por esa misma razón el machismo no es solo del hombre, es de la mujer también en ocasiones. Y por eso tenemos que empezar a visualizarlo, porque ambas partes tienen que visualizar de qué manera están perpetuando estos roles, tanto desde la parte machista como de construirla para ser feministas. Y entonces, ¿qué puede hacer uno como hombre en estos Claro. casos? Básicamente, lo primero que tenemos que entender es que hay que brindarle a la mujer un espacio de igualdad. Para eso también yo como hombre tengo que entender cuáles son las dificultades que está teniendo la mujer para ser visualizada, para ser escuchada, y yo también Y no promoverlo. proveerle a la mujer de estos espacios, no desde una postura paternalista, sino desde una postura de apoyo, número Exacto. uno. Y número dos, tenemos que aprender a deconstruirnos como hombres. Voy a poner mi ejemplo. Yo como considero que comencé a deconstruirme. Yo comencé a deconstruirme en estos temas desde usar rosa, color rosa, no es de mujer. Yo puedo utilizar color rosa y no hay bronca. Claro. Yo, para mi trabajo de psicología y género, tuve que deconstruirme pintándome las uñas, por ejemplo, y ya me las he pintado en otra ocasión. Y es entender que por pintarme las uñas, por ejemplo, no fui menos hombre. Y es todas estas cosas a las que les damos estos atributos, no es cierto, hay que deconstruirlas, hay que cambiarlas, porque al final del día son eso, atributos que le estamos dando de inferioridad o de superioridad. Completamente. Sí, claro. Uh-huh. Sí, y por la parte de la mujer, ¿qué podemos hacer nosotras incluso también? Primero que nada, ahí sí, sin querer darnos cuenta, esto va a ser lo más importante, darnos cuenta cómo seguimos perpetuando estas dinámicas, estos pensamientos, esta violencia entre nosotras mismas. También es dejar de generar esa competencia entre mujeres e incluso también con los hombres, sino más bien todos estamos en este mismo barco y en este mismo barco nos tenemos que apoyar entre todas. Y ahí sí, hablando desde las mujeres, desde esta perspectiva de las mujeres. Claro. Y bueno, al hombre también verlo como igual. Entonces ya no la mujer que va a llegar y robarme a mi pareja, no, una mujer que necesita cariño, que necesita amor, que necesita comprensión, diría el meme, ¿no? Claro. O sea, tal cual. Pero no como esa que me va a robar. No, esta visión es completamente machista y es ahí donde hay que tener mucho cuidado y por eso buscar este apoyo entre nosotras. Y bueno, también ahí sí, y un tema igual complicado, esta parte de los privilegios. Los privilegios de las mujeres y los privilegios de los hombres. Ahí sí empezar a visualizar estos privilegios y darles un espacio seguro. ¿A qué me refiero con esto? Entre mujeres, ¿no? Ay, voy a ir al bar y pues no voy a llevar dinero porque el hombre tiene que pagar. Exactamente. Y desde ahí perpetuamos el machismo. Exactamente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este punto y también ver desde nuestros privilegios y también empezar a promover esta igualdad para que ya no solo sean los privilegios de las mujeres o de los hombres, sino que sean los privilegios de todos. Entonces, desde ahí comenzamos a deconstruirnos, desde ahí comenzamos a solucionar este tipo de problemas sociales como lo es el machismo y empezar a darle cabida a este tipo de dinámicas como el feminismo dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras dinámicas de amistad. Entonces, los invitamos
a compartir este podcast, los invitamos a compartir estas ideas también. Tal vez se te dificulta hablar sobre este tema con alguna persona, compártele este capítulo para que puedas comenzar a aperturarlos a esta visión. Te agradecemos muchísimo por habernos escuchado el día de hoy, en nombre de la psicóloga Mónica y en nombre del psicólogo Guillermo Pacheco. Te agradecemos muchísimo también tus comentarios, tu like y que te suscribas a este canal para que te lleguen las notificaciones también que te van a ayudar a tu claridad. Nos vemos entonces en el próximo capítulo y estaremos ahí súper pendientes. Hasta luego. Bye.